Buenos días, hoy vengo a hablar sobre un libro que terminé de leer hace no mucho tiempo y este se llama Los hornos de Hitler. Este está basado o se encuentra en el contexto a términos de la Segunda Guerra Mundial, pero antes de hablar sobre este libro debemos de entender el contexto, ¿no?, en el que se vivía en aquella época. Para empezar debemos entender lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial fue el conflicto bélico más sangriento en el que se probaron armas nuevas, en el que murió alrededor de 60 millones de personas, en lo que fue Europa y Asia, en donde se enfrentaron dos importantes ejes, el que fue el eje central y el eje aliado. Los aliados se conformaban por Gran Bretaña, Francia eh, y Estados Unidos, mientras que en el bando del eje central se estaba conformado por la Alemania nazi, que se denominaba el Tercer Reich, la Italia nazi a cargo de Benito Mussolini y otras potencias como el Imperio japonés. Mm, bueno, como ya lo dije, es un conflicto totalmente relevante que quedó marcado por la historia de la humanidad. Es un conflicto, un capítulo negro y oscuro en el que debemos de entender cuál fue la relevancia que hasta que hoy tiene hasta nuestros días, ¿no? Y como cualquier evento importante, hay diferentes historias. En este caso, demasiados libros que hablan sobre esta época. Como los puede haber de batallas específicas como el día D o la batalla de Normandía, sobre la batalla de Stalingrado. También puede haber diferentes libros sobre relatos, cómo los vivió la gente, la población civil, o incluso relatos sobre donde los escribían aspectos políticos, como el general Churchill de Gran Bretaña. Pero, por ejemplo, aquí tengo uno que es el de Ana Frank, el que muchos conocen, donde es una niña judía que relata los días de cómo vivió hasta el día de su muerte, ¿no? Pero en el que hoy nos vamos a concentrar es sobre Los hornos de Hitler, en el que la autora es Olga Langell, una pequeña, no pequeña, pero sí importante enfermera que antes de que empezara todo esto vivía en Rumania y se dedicaba a eso, a la enfermería en un pequeño hospital que ella tenía. El libro, como ya lo dije, la autora es Olga Langell. La primera edición se publicó en Francia en 1946 y la primera edición en español sale hasta 1961. Aquí en México es impresa por la editorial Diana S.A. Y no hay mucha historia sobre la autora, solo que fue una pequeña, no pequeña, fue una sobreviviente de los campos de concentración y después de salir ahí se emigró a Estados Unidos y murió en el 2001. Y para empezar a hablar de este libro, quiero empezar con la pequeña historia, ¿no? Con su pequeña vida antes de que empezara esta tragedia. Ella vivía en... Aquí nos explica que tenía una pequeña familia conformada por su marido, hijos y sus padres. Eran todos honorables y tenían trabajos honrosos. La mayoría de ellos trabajaban en un hospital y no había mucho que contar, solo que era una familia normal y común en Rumania. Hasta 1944, donde con engaños los trasladan al campo de concentración de Birkenau, en Alemania, no, en Polonia. Ahí es donde empieza la verdadera historia, ¿no? El punto máximo de la historia, ¿no? En donde nos relata cómo fue desde su llegada, cómo fue transcurriendo, cómo fue ella viviendo todo esto. Incluso nos dice cómo ella
por intentar salvar a sus hijos y padres, los terminó perdiendo. Es muy triste, la verdad. También nos dice cómo fue ese avance o cómo vivía el día tras día, ¿no? Cómo llegó y cómo salió. También es muy importante decir sobre los relatos que nos dice ella aquí en su libro, como los pequeños amoríos que se vivían allá adentro, o las aflicciones, o incluso las muertes que estaban ahí, las muertes que se vivían, como ella y sus compañeras estaban muy cerca de las chimeneas en donde se incineraban tantos cuerpos al día. También nos dice sobre las aflicciones que se vivían ahí diariamente, lo que comían, cómo estaban, cómo se, cómo había una jerarquía ahí, ¿no? Y cómo llegaban tantas personas de diferentes naciones, de todas partes del mundo, cómo eran los alemanes en aquella época, cómo los trataban. Y y la verdad es un libro muy interesante, en el que nos habla todas estas cosas, en el que podemos vivir o podemos sentir cómo ella se sintió en aquella época, de ser una más, de no saber si al día siguiente seguiría viva o no, de que no sabía sobre el paradero de su esposo o de su familia, que hasta no mucho después se enteró que habían muerto. También es un libro que te transmite muchas cosas, y creo que para todos, o al menos para los que tengan ese interés histórico, o al menos unas ideas políticas sobre la historia, creo que todos debemos leer este libro alguna vez, porque nos muestra cómo fue la guerra en realidad, porque la guerra tuvo diferentes perspectivas desde el punto de vista en que lo vieras. Por ejemplo, no era lo mismo la guerra para un alemán que para un inglés, o la guerra para un judío que para un francés. Entonces, este es un claro ejemplar en donde nos muestran cómo, cómo se vivía, cómo eran los campos de concentración realmente. Incluso vienen imágenes detalladas, ¿no? Para que nos demos una idea de la crueldad que manejaban los nazis en aquella época. No sé si se alcanza a ver, pero no es un libro que relata bastantes cosas, y que a mi parecer debemos todos observar o al menos leer alguna vez, porque incluso hasta en la portada dice una frase que el mismo Albert Einstein dijo: usted ha prestado un verdadero servicio al permitir que hablen los que ya están silenciosos y casi olvidados. Este libro nos recuerda lo que fue aquella masacre del Tercer Reich, lo que la humanidad tiene que contarnos, y debemos aprender de ese capítulo, de que no se debe volver a repetir nunca más. Y es un libro importante, debemos leerlo si de verdad queremos saber lo que ocurría en aquella época, y es todo.